Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Kevel y en esta ocasión, en esta edición de Yokai Expression, vamos a tener a dos invitados muy especiales, hombres de cultura de nuestra ciudad. Y para presentarlos, como primer invitado tenemos a Franco Albán. Saluda, Franco. Bueno, soy Francisco Albán. Gracias a Kebel por la invitación a este podcast y, y a darle con todo, a reírnos, a divertirnos con este podcast para todos. Más que todo para culturizarnos un poco más sobre el mundo del anime. Y como segundo invitado tenemos a Frico. Saluda, Frico. Hola gente, por motivos de seguridad para ustedes estoy protegiendo mi identidad, pueden decirme Frico. Gracias por la invitación, aquí les traeré mi poca cultura para ustedes. Bueno, y como tema principal en este podcast tenemos algo para iniciar. Y como la misma palabra dice, vamos a hablar de nuestros primeros animes con los que hemos empezado y más o menos para ver cómo era antes, porque obviamente son antiguos, cómo era antes la visión del anime desde nuestra perspectiva de latinoamericanos. Bueno, empezamos con Franco. ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál fue tu primer anime, Franco? Bueno, creo que ahí se puede decir que hemos visto anime desde muy pequeños porque no somos tan mayores todavía, estamos en la edad entre los 20 y los 25. Y de nuestra niñez ya en canales nacionales como Panamericana, América Televisión, daban los fines de semana, daban animación japonesa, incluso desde mucho antes. Y mi primer anime y que me encanté mucho de niño que me pegué fue Digimon. Pero digamos que tú dices, ¿sabías, realmente sabías que si era anime o no era anime? Y cuando yo recién me enteré de lo que era animación japonesa, el primer anime que vi sabiendo que era anime era Elfen Lied, que por azar del destino, mi amigo Frico fue el que me lo recomendó, hace hace casi ya una década. Y hablando de Elfen Light, ¿qué puedes comentarme del anime? Porque, Bueno, o sea, yo tengo entendido que con respecto al anime, el manga es infinitamente mejor. Bueno, el nivel de calidad, siempre los animes antiguos, que digamos hace más de 10 15 años, la calidad de animación no era la misma, pues, o sea, lo que reinaba y aún más o menos es predominante es el shonen. Y Elfen Lied es un seinen, es un Sí, manga dirigido para adolescentes y mayores de edad. Y tiene mucho contenido de gore. Es un anime que se centra en experimentos con niñas que tienen poderes especiales, unos llamados vectores. Eh, la personaje principal no se menciona su nombre hasta el final de la serie, pero siempre se, se le denomina New, porque decía New. eh, Esta personaje escapa de donde estaban haciendo experimentos con ella y en su escape se da un golpe en la cabeza y pierde la memoria y se encuentra con otro de los personajes principales que la primera palabra que le dice es New, así como un gatito New, así. Y se quedó con ese nombre y nos enteramos de su nombre hasta el final. Pero bueno, pasa por muchas cosas porque a la chica los doctores con que experimentaban con ella no la querían dejar ir, o sea, y la querían secuestrar de nuevo y de eso trata el anime, sobre que envían personas a capturarla y pasan un montón de sucesos y al final hay muchos secretos que se revelan que como digamos, hay un par de plot twists que dices, wow, no te lo esperabas. ¿Cuál es la crítica que le puedes hacer, la más representativa a dicho anime? Una crítica, bueno, Pero, o sea, al anime en sí mismo, al no anime. no al manga, sino al anime. Al anime. Bueno, al anime, si hablamos de crítica constructiva, le podría disminuir un poco el color a la sangre. O sea,
como que no te crees que es sangre, o sea, tiene mucho gore, mucha sangre, pero el color de la sangre no te atrae, o sea, es un color medio fucsia, medio como magenta y como dices, no te lo crees, o sea. Pero eso es curioso porque, por ejemplo, en un anime En Danganronpa en Danganronpa salió rosada. salió rosada y es una marca muy representativa de dicho anime. O sea, cuando yo vi sangre roja en el Setsubou-gen, fue como que muy raro. Entonces, Bueno, pero ya es cuestión de, como dices, una crítica constructiva personal, porque o sea, a ti personalmente sí, no te bueno, gustaba. para mi edad, que lo vi hace 10 años, tenía 13 años, no me impactó tanto como debería un anime gore impactarte, o sea, como pa, sangre, pa, violencia, no, o sea, Entiendo. no fue antes te llevas más por el lado inocente de las protagonistas de los experimentos, de que siendo experimentos aún tienen su alma, tienen, no todas lo ven el experimento de una forma, o sea, la personaje principal piensa que es una esclava, que está ahí capturada y que tiene que salir y quiere hacer su vida, y hay otras personas que eh, piensan que dedicar su vida a otras personas, o sea, a dedicar su vida al experimento, otras que simplemente no tienen razón de vivir. Y te fijas más en eso que en el gore, o sea, no, el gore no es lo principal. A mi parecer no creo que el director de ese anime lo haya centrado, solamente la violencia son consecuencias de lo mal que les trata la vida a estos experimentos, a Son estos como sujetos de prueba. son como simplemente características del anime, Sí. aunque para su tiempo sí que llamó bastante la atención que sea así de gore, entre comillas, porque fue Eso sí, eso en sí. ese tiempo uno de los más gores que había. Entonces sí, o sea, no fue característica principal, pero sí que llamó muchísimo la atención. Ah, Tú, Frico, ¿sí has visto Elfen Light? ¿Qué me puedes comentar sobre él? Yo soy el que se lo lancé para tratar de traumatizarlo. Ah, claro, sí, me lo acaba sí, acaba de él me lo decir. recomendó. ¿Qué puedes decirme tú de el anime? Bueno, el anime tiene un enfoque, como él lo dijo, fuera del gore, más enfocado al aspecto humano de la experimentación. Era como para hacerte conocer que la experimentación era para manipular tu conciencia hacia la experimentación con animales a nuestra realidad. Como verlos, el enfoque se llama de ambos lados, los científicos queriendo tratar de mejorar el mundo usando, sin importarle el producto, y el enfoque de supuestamente que en ese momento el experimentado, la víctima, que era nuestro personaje principal, Kaede o Mew, como te quiera decir. Y bueno, yo como crítica simplemente no quería ver a Nana morir. Luego cuando me enteré que había manga y me fue el manga, dije, hijo de putas. Sí, tenía 3 personalidades hasta el final. Lucy. Bueno, todos normalmente lo conocemos pero como ese es Lucy. el mal. Lucy, sorry por el spoiler a los pulpines que Bueno, escuchan yo eso. Ah, Yo no me acuerdo de ver el nombre. pero Aunque lo mencionan hasta el final, sí. Sí. Es que si una persona tú dedicas el esfuerzo y todo hacia otra persona, no es como no es egoísta tu modo de vivir, o sea, te da pena porque tú también no quieres que tu trabajo, que todo lo que tú hayas hecho Se pierde. se pierda, y más si fue por otra persona. Una de las críticas también que le hacen a dicho anime es el incesto y el fanservice y todo lo que sexualizan bastante los personajes. ¿Qué me pueden decir de eso? Tú, empezando por Bueno. ti, Franco. La sexualización de que el primer episodio la chica sale sin ropa interior y todo eso. Bueno, a mí no, siendo, digamos, en esa época que era un adolescente, no me trajo mucho la atención. O sea, no lo vi por eso. Eso sí, como buen chico de 13 años no lo podía ver enfrente de mis padres, pues porque ¿qué vas a estar viendo? Simplemente lo vi cuando podía, cuando estaba solo literalmente,
Porque, claro, si tú que lo veas en un lugar donde haya gente y veas que, oh, mira, estás viendo personas desnudas, pero porque es la mentalidad de nuestro país, de El nuestra... pensamiento de ese momento. Sí, pero, y porque uno está adolescente, pero Y ahora ya ahora ya que estamos mayores, como que no se enfoca mucho en eso. Además que ni la animación tampoco No da para eso. no daba para eso. El aspecto que más me pegó a mí, más me llegó a calar fue de que los niños son más crueles que los adultos. Mm. Las personas que no tienen, que son muy inconscientes son los niños. O sea, cuando Pero- somos más jóvenes no tenemos en cuenta muchas las cosas que hacemos y de la hacemos. clásica escena y tú te das cuenta, sufran, lo merecen. O sea, no En que lo esa escena. merezcan, sino que simplemente te das cuenta, tú como has sido de niño, has sido una persona que realmente has pensado en tus padres de niño, en lo que vas a hacer en el futuro, si realmente piensas. O sea, es que eso depende muchísimo de la crianza, porque, por ejemplo, sí, yo, no es por creerme que esté muy bueno y todo, pero yo siendo niño, recuerdo de 4 años, sí que pensaba mucho las cosas. Que cometía errores como cualquiera, pero sí que los pensaba, pero sí entiendo que la inconsciencia de un niño puede ser muchísimo, muy, muy, muy grande. Y incluso eso también se refleja en Nana, Ujú. la inocencia de algo, no quiere, al tú ser inocente, al ser ignorante, no sabes si estás haciendo algo bien o algo mal simplemente. Claro. Parte de la conciencia de la moralidad. Y es por eso que en esos casos debería entrar el pensamiento adulto, pero pues en el caso del anime no, es un pensamiento adulto bastante cruel, bastante Seco. seco. En realidad los adultos en Elfen Light son... Son como los policías de Gotham. Son como... básicamente. Bueno, y pasando al anime de Frico, ¿qué me puedes decir tú Bueno, de el tu primer primer anime anime? que vi, siendo conciencia de tener del anime, bueno, yo... Primero sin tener conciencia. sin tener ese era conciencia, bueno, lo primero que vi, a mucha honra, fue Sailor Moon. Sailor Moon. Buena historia, era joven. Ya, y después cuando yo tuve conciencia de anime, lo primero que vi fue en cuando existía Locomotion, sí, estoy viejo. En cable, ¿cómo fue? A ver, déjame ver. Ya sabiendo que era anime. Ya sabían lo que era anime, lógicamente. Dios, soy un friki de tercera generación. Ok. Mi abuelo veía anime. Mis viejos vieron anime. Yo veo anime. Bueno, el primero que vi, conciencia de que es anime, Ranma y medio. Con mucha conciencia de que es anime. Ranma y medio. Y en Ranma y medio, ¿qué me puedes decir? Porque, o sea, yo te voy a decir mi opinión, pero primero quiero saber la tuya. Bueno, Ranma y medio, pues, era un anime de corte inicialmente simplista, tratando la historia de un muchacho cuya infancia pasó en los viajes con su padre. No sabemos cómo llega a este punto de la historia, llega a entrar a la preparatoria de Japón, no lo sabemos, sigue siendo un misterio y lo seguirá siendo. Y que de un punto a otro te clavan la historia de que está comprometido con la hija del que fue compañero de enseñanza de su padre cuando estudiaba bajo un maestro antiguo. Y sin soltarte, sin hacerte mucho esperar, también te sueltan que en este mundo hay maldiciones que son reales. Las esposas de Yusenkyo, nuestro protagonista está maldito, cada vez que se moja con agua cambia de sexo, dependiendo de la temperatura del agua. ¿Qué crítica negativa le puedes hacer a ese anime? Bueno, crítica negativa, déjame esforzarme, Pero que sí me lo amo. deja el fanboyismo a un lado y dime una crítica constructivamente negativa. Constructivamente negativa. Bueno, si hablamos de constructivamente negativa, Ranma y medio tuvo una semejante cantidad obscena de relleno. Mucho relleno. ¿Ves que Naruto tiene relleno? Por favor. Ok. 7 temporadas, creo, ahí. 7 temporadas y no llegaron al final, lo que es peor. Sí, sí. Las pelis me las tuve que fumar después de viejo y nada, no hubo final. Y luego tuve que hacerme esfuerzo en la clásica piratería peruana hasta encontrar el manga. Y ahí había el final.
Yo no me he leído el manga, pero sí vi todo el anime. Y bueno, soy de las personas que cuando empieza un anime lo termina aunque no le guste. Yo al 30 capítulos de Ranma ya no lo quería ver, en serio, ya no lo quería ver. Es que el relleno se hacía muy amplio. Pero, ahí después de relleno metía de historia que estaba buena. Pero yo me metí una idea en la cabeza. Yo dije, yo sé que va a mejorar, creo que va a haber un tipo torneo en donde va a ir creciendo, va a ir más peleas, va a haber alguna historia buena aquí. Y ya hubo, pero, o sea, hubo, pero por unos, pequeños arcos que realmente decías, bueno, se puede trabajar más y llegar a algo, pero no llegó nunca a ese algo. Te rendiste muy pronto. Sí, pero son muchísimos capítulos para contarte historias autoconclusivas que muchas veces eran repetitivas. Pucha, ¿quieres historias autoconclusivas? Tendría que hablarte de algo más viejo todavía, de Loom, la invasora del espacio. Además que, yo en mi opinión, creo que hasta las mismas bromas que trataban de hacer como shonen no cuadraban. y además con el doblaje al español latino se perdía la gracia. O sea, hay bromas que por la cultura no entendíamos, o sea, por el contexto que ahora podremos entender porque ya somos más frikis, un poco más versados, pero ya incluso las bromas que entendíamos no eran chistes como que wow, te vas a reír 2 horas, sino jaja, y pasaba. Sí, es que bueno, las bromas traducidas al español sí, siempre son simplonas, siempre son simplonas. No puedes hacer una broma en un idioma y después pasarla al español queriendo hacer lo mismo, decir lo mismo, no puedes. Impacto, pues. Antes creo que más lo que te llamaba del anime era la relación tsundere de Akane con Ranma. Era como que el feeling, el shock es lo que te llamaba. Yo sinceramente fue el primer anime en que esperé que el final tuviera harem. Tenía 12 años, estaba puberto y ya pensaba que esperaba un final harem, pero... Hoy en día, ¿te lo volverías a ver? Me lo vi el verano pasado. Wow. Sin mucha culpa, sí, sin culpa. Wow, la tengo en mi disco duro. A mí sí me disculpan, pero no me lo volvería a comer en la vida, Rafa. Fue una buena maratón, casi que muy máquina. ¿Tú, Franco, te lo volverías a ver? Yo me vería de nuevo las películas. Las pelis, las ovas. Las pelis y las ovas. Bueno, quizá para una tarde de comer popcorn y no tener nada más que hacer, sí, las películas sí. Pero todos los 100 y tantos capítulos del anime, no. Ahí nomás. 200. 200 y tantos, ¿no? Sí, 210. Ya, no, en la vida. Con respecto a los animes, o sea, ya, tienen su anime. Uno es Elfen Light y otro es Ranma y medio. Pero comparando esos animes con los animes actuales que les gustan, ¿qué pueden decirme de la evolución que ha tenido el anime? Bueno, si hablamos de evolución, en primer lugar, la tecnología que se tiene a la mano ha apoyado mucho a la animación. O sea, el dibujante ya no necesita tanto ese proceso de que antes era hoja tras hoja, otro cuadro más cuadro por cuadro, sino ahora ya la animación 3D o los modelos de sombra 2D ayudan mucho. O sea, y a comparación si hablamos de FLF, a ver, un anime gore actual, digamos... Gore actual. Gore en todo el lujo de la palabra. Sí. Lo intentaron con pupa, pero tenías que esperar que sacara el Blu-ray y que claro, eso también, no solo la tecnología avanzada, sino también... Las leyes se volvieron más maricas. O sea... a partir de 2006. FLF no cae en lo que caen las series actuales, que son solo series, productos al por mayor o productos con guiones insulsos, que son, ya sabes, la misma fórmula de siempre, de que metes a un personaje, le das algún secreto y continúa sale un montón de screamers y un montón de sangre, y al final resulta que como en Elfen Lied, que los dos personajes principales se conocían desde mucho antes, y esa es la fórmula que
que cogieron ahora la mayoría de gores y así. Es que suelen explotar algo que Sí. salió bien en un inicio, Sí. suelen quererlo sobreexplotar. No hay variación, no hay... No O sea, lo varía. único que aumenta es la calidad de animación, pero el guión es repetitivo. Además, Sí. además que coger una característica como el simple hecho de ser gore, quieren... Ya no se puede ahorita, quisieran enfocarse solamente en eso y dejan de lado otras cosas. En cambio, como Elfen Light, el gore, como ya habíamos mencionado, es una característica solamente de todo lo que te puede mostrar. Es como en Hellsing también. Hellsing para mí es uno de los mejores gores que he visto. Hellsing Ultimate. Y no se enfrascan solamente en el gore, sino que te cuentan toda una historia y todo es interesante. Y el gore le da ese plus a toda la historia. No hay un impacto adicional nada Un más. impacto adicional nada más. En cambio ahorita, por ejemplo, se centran en el harem y solamente quieren mostrarte un harem, o se centran en el romance y solamente te quieren mostrar el romance, pero se separan mucho de contar una historia. Creo que otra cosa que ha cambiado desde que hemos visto nuestros primeros animes, sabiendo que eran animes, y los animes actuales es que ha pasado 10, 15 años, o sea, ha pasado ese tiempo. Claro. O sea, ya no somos los mismos pubers de ese tiempo, ya no tenemos el mismo pensamiento, o sea, y por eso ahora la industria, o sea, los mismos animes que estaban dirigidos a nosotros en ese tiempo, ya no son ahora esos. Sí. Y ya no nos contenta, o sea, Con sus claras selecciones. pues, Claro, hay excepciones, definitivamente Claro. hay excepciones. claro, hay excepciones obviamente como One Piece, que lo has visto desde hace 10 años y lo seguimos Y viendo. lo seguimos viendo. Y lo como Madoka. seguiremos y lo seguiré viendo. viendo. O como Madoka, que sigue, a pesar de haber pasado tanto tiempo, sigue jodiéndote el cerebro. No, pero Madoka es relativamente moderno. Claro. Relativamente. Relativamente Claro, moderno. o sea, creo que desde hace unos 3, 4 años, como que el anime ya no, a mí personalmente ya no me atrae tanto, porque hay mucho producto, o sea, no es como antes que te decían, oye, vete este anime, te lo veías y tú le recomendabas ese a otra persona por voz, y lo pirateabas en una cuenta, en algún sitio web, y lo veías pirateado. Ahora no, ahora como que ya hay mucho más control, está Crunchyroll, y hay un catálogo muy amplio de sinopsis de animes, y la gente ya no te recomienda casi, o sea, No, es que pasa de que te ya- recomienda lo mismo de siempre, o sea, te Sí, recomienda ahora- Full Metal, One Ahora el Piece. catálogo de anime se ha vuelto bastante reducido en cuanto a calidad. Claro, A cantidad hay no un encuentras montón. calidad. Bueno, ya con eso terminaríamos. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación a hacer este podcast. Creo que ha salido interesante para la gente que, por ejemplo, pequeños que todavía no han tenido todo este recorrido que hemos tenido nosotros, conocer un poco más, ¿no?, de los animes antiguos y que se animen a verlos. Nos vamos despidiendo. Contigo primero, Franco. Despídete. Sí, bueno, como última recomendación, si tienen entre 13 y 15 años, no se vean NFL todavía. No se lo vean. Están muy débiles para esto. O sea, son muy jóvenes y con la moda de ahora, la sociedad de ahora, no se los vean. Esperen, si tienen más de 15 años, lo pueden ver. Porque también pueden tener los mismos problemas que tuve yo, de que no los puedan ver y no se los puedan dejar ver. Pero ya es recomendación de cada uno. Gracias por la invitación y... Bueno, yo agradezco su invitación, muchachos. Gracias por permitirme este espacio para compartirme un poco de lo que tengo dentro. Y solo para aclarar algo a nuestros escuchas, ya que estoy despidiendo. Nosotros no apoyamos la piratería. Gracias por todo. Eso es todo. Hasta luego. Bueno, hasta luego, compañeros. Esto fue Yokai Expression. Yo soy Kebel y nos escuchamos hasta la próxima.